El nuevo coronavirus 2019, abreviado COVID-19. Los números adquiridos para esta lección representan el número de casos confirmados el 10 de abril del 2020. Seguramente los casos de COVID-19 ya han incrementado. Esta es la segunda lección de la unidad de viruses. Empezaremos viendo la estructura del coronavirus. La imagen a la izquierda nos demuestra la estructura del virus. La podemos comparar con la estructura del bacteriófago. Tenemos el ADN, en este caso es ARN, en el centro, seguido por el cápsido, y luego la proteína por afuera. La proteína de la nucleocápside, abreviada con la letra N, forma el ligado al genoma ARN para generar la nucleocápside. La proteína de las espigas, abreviada por la letra S, es crítica para unirse a los receptores de las células del huésped para facilitar la entrada a células del huésped. Se le puede comparar a las piernitas o la cola, las fibras de la cola del bacteriófago. La proteína de la cubierta, abreviada por la letra E, interactúa con M para formar la cubierta viral. Acuérdense que la cubierta viral es lo que protege al virus de peligros externos. Finalmente, la proteína de la membrana, abreviada por la letra M, organiza lo central del ensamble de CoV. También determina la forma de la cubierta viral. Noten que todas estas proteínas no son necesarias para los viriones. Los viriones son los viruses bebés o los virus de segunda generación. Esto quiere decir que las proteínas pueden sustituir a otras estructuras y no necesariamente necesitamos la N, el S, el E y la M para cada coronavirus. El coronavirus es parte de una gran familia de viruses que es conocido por la causa de enfermedades desde el catarro común a enfermedades severas como MERS, síndrome respiratorio del Medio Oeste, y SARS, el síndrome respiratorio agudo. El nuevo coronavirus 2019 fue identificado en Wuhan, China. No había sido identificado previamente en los humanos. El SARS, síndrome respiratorio agudo severo, se reportó primero en febrero 2003 en Asia. Se diseminó a más de 2 decenas de países en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia y antes de contener el brote global de SARS en el 2003. Desde el 2004 no ha habido casos reportados de SARS en el mundo. MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oeste. Es una enfermedad viral respiratoria reportada primero en Arabia Saudita en el 2012 y desde entonces se ha diseminado a otros países, incluyendo a los Estados Unidos. La mayoría de las personas infectadas con MERS-CoV desarrollaron fiebre, tos y dificultad respiratoria. El nuevo coronavirus 2019. Esta data es representa marzo 25. Los números han subido desde entonces. El número total de casos globalmente era de 457.795. El número de casos reportados fue 113.744, el 25% del total global. El número de muertes fue 20.816, 5% de los casos globales.
El número total de casos en China fue 20.816, 5%. El número de casos que resultaron en fatalidades o muertes en China fue 3.281, 16%. El número de casos totales fuera de China fue 376.577, 82% de los casos globales. Y el número de muertes o fatalidades fuera de China fue de 17.535, 84% de el total número de casos afuera de China. Bien, entonces la tasa de fatalidades de casos cruda total en porcentaje estimada es del 4 al 5%. 73% de los casos confirmados por el laboratorio y 81% de las defunciones son en China. El número de nuevos casos se está incrementando en otros países y disminuyendo en China. Un gran número de nuevos casos reportados en Corea del Sur, Irán, Italia, Alemania, Francia, España, Japón, Estados Unidos y Suiza. Hay casos nuevos reportados en América del Sur y América Central. La mayoría de las personas infectadas con COVID-19 desarrollaron enfermedad respiratoria severa, con fiebre, tos e insuficiencia respiratoria. La mortalidad en la mayoría de los casos es en adultos mayores e individuos con enfermedades subyacentes o sistema inmune deprimido. Muy bien, en la gráfica podemos ver el número de casos de distribución confirmados por laboratorio de COVID-19. Solo en China. El número de casos en Asia lo podemos ver en gris. El número de casos en Oceanía y en África lo vemos en azul. El número de casos en Europa está en amarillo y el número de casos en América está en anaranjado. Podemos ver que hubo un surgimiento de casos en Asia el 13 de febrero del 2020. Esta gráfica nos demuestra la distribución de casos confirmado por laboratorio por cada continente. El amarillo pálido nos demuestra los países con menos casos confirmados, seguido por el anaranjado pálido, el anaranjado oscuro, el café pálido y el café oscuro. Aquellos países que se muestran en colores grises son los países y los territorios sin casos reportados. Muy bien. Esta gráfica nos demuestra la distribución de casos confirmados por laboratorio de Estados Unidos en comparación con el resto de los países. Los 5 estados de Estados Unidos con más casos confirmados de COVID-19 son los siguientes. Nueva York, Michigan, Nueva Jersey, California y Pensilvania. El coronavirus se caracteriza como un superdiseminador. En general, un superdiseminador ocurre cuando una persona infectada infecta a un número de otros individuos directamente o indirectamente. Estos individuos pueden tener un sistema inmune débil y depende del grado de contacto. Los modelos de viaje pueden
contribuir a diseminar, pero son difíciles de trazar. Las personas pueden diseminar el virus sin exhibir datos clínicos. Por ejemplo, una persona, un hombre de Inglaterra, contrae el COVID-19 en Singapur y se recupera. Pero ese hombre le pasa la infección a 11 personas. Otro ejemplo de un paciente en el sur de Corea con MERS que muere e infecta a 82 otras personas. Y nuestro último ejemplo de un superdiseminador es un doctor con SARS en Hong Kong que muere e infecta a más de 100 pacientes. Casos confirmados por el laboratorio de COVID-19 en el crucero. El crucero Diamond Princess estuvo en cuarentena en Japón desde el 3 de febrero del 2020. Resultó en 696 casos confirmados y en 7 muertes. Había alrededor de 400 estadounidenses en el barco. Los pasajeros que regresaban han sido sujetos a una cuarentena de 14 días y se alojarán en 2 ubicaciones: la base de la Fuerza Aérea Travis en California y la base conjunta de San Antonio Laughlin en Texas. Los pasajeros fueron examinados antes de salir de Japón para evitar que las personas sintomáticas abordaran el avión. Una vez que regresaban a los Estados Unidos, los pasajeros fueron alojados por separado de los evacuados de la provincia de Hubei. Otro brote ocurrió en la casa de cuidado de tercera edad, COVID-19, en Seattle, Washington, en Estados Unidos. El brote en el Life Care de Kirkland, Washington, resultó en 108 residentes y 180 empleados. 50% de estas personas mostró signos y síntomas y resultó en 16 muertes. Según los datos de China, la enfermedad mata a casi 15% de las personas mayores de 80 años y el 8% de las personas de 70 años. La misma población que representa más de la mitad de la población de hogares de ancianos e instalaciones de vida asistida a largo plazo. Este brote expuso a gran vulnerabilidad de los hogares de ancianos y las instalaciones de vivienda asistida a largo plazo y de los 2.5 millones de estadounidenses que viven en ellos. ¿Cómo se disemina el COVID-19? Hay mucho que aprender sobre el recién surgido COVID-19, incluido cómo y con qué facilidades se propaga. Según lo que se conoce actualmente, COVID-19 y SARS, MERS-CoV, se cree que la propagación ocurre principalmente de persona a persona a través de gotitas respiratorias entre contactos cercanos. El contacto cercano puede ocurrir mientras se atiende a un paciente que incluye estar dentro de aproximadamente 6 pies o 2 metros de un paciente con COVID-19 durante un periodo prolongado de tiempo, tener contacto directo con secreciones infecciosas de un paciente con COVID-19. Las secreciones infecciosas pueden incluir esputo, suero, sangre y gotitas respiratorias. Si se produce un contacto cercano mientras no se use todo el EPP recomendado, la persona de salud puede estar en riesgo de infección. Los siguientes son los síntomas de COVID-19. Los síntomas o signos comunes de infección son la fiebre, la tos seca, el acortamiento de la respiración, los síntomas gastrointestinales, la diarrea, dificultad para respirar. En casos severos, se ve la neumonía, el síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal y hasta la muerte. El tratamiento hasta ahorita, no hay vacunas, pero hay tratamiento de sostén y tratamiento de síntomas.
La gráfica muestra lo contagioso que es el COVID-19.